Bueno, pues en primer lugar agradecer al Gobierno de Canarias que haya invitado a la Agencia Tributaria a participar en estas jornadas y bueno, pues yo voy a centrar mi exposición en lo que es la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, que es el incentivo que principalmente nos ocupa. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es que se trata de una deducción, es decir, de un incentivo fiscal que se aplica sobre un impuesto que es un impuesto estatal, que es el impuesto sobre sociedades, es decir, es un impuesto cuya gestión corresponde al Estado y, por lo tanto, verificar que se cumplen los requisitos para acogerse a ese incentivo fiscal, pues corresponde a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Con lo cual, pues bueno, es decir, que la Agencia Estatal lo que vamos a hacer en esta materia es comprobar que los requisitos se cumplen tanto en su literalidad como en su finalidad. Y entonces, pues, mi exposición va a ir centrada en eso, en ver cuáles son los requisitos para acogerse al incentivo fiscal, intentar, pues, explicarlo. Desde esa perspectiva, de la perspectiva de que mi participación aquí es, pues, verificar, o bueno, decir que cómo actuarían o la actuación de la Administración en la verificación del cumplimiento de esos requisitos y que si no se cumplen, pues regularizarlos o quitarlos, pues bueno, por lo pronto agradezco que no hayan puesto, siendo el sector audiovisual, música de miedo o la marcha de Darth Vader, pues cuando la marcha imperial de Darth Vader. Bueno, pues lo que hay que tener en cuenta es que los incentivos a la producción cinematográfica, bueno, pues existen, como bien ha dicho Jaime, ya bajo la vigencia de la antigua Ley 61/1978. En principio no, pues este incentivo pues pretende favorecer a un sector industrial determinado, que es el sector industrial cinematográfico, audiovisual, por su carácter cultural, pero no solamente por su carácter cultural, sino también, y cada vez se siente más esta finalidad o este espíritu conforme va evolucionando la norma, no solo por su carácter cultural, como digo, sino porque tiene un impacto, en principio, positivo para la sociedad en su conjunto, es decir, que los territorios donde se desarrollan producciones cinematográficas pues generan un efecto económico positivo que contribuye al progreso social, económico y a la creación de empleo de aquellos territorios donde se desarrolla dicha actividad. Bueno, pues este incentivo puede ser, venía recogiendo en nuestro ordenamiento jurídico, el antecedente inmediato a la ley que está actualmente en vigor, que es el Real Decreto Legislativo 4/2004, pues establecía el incentivo solamente para las producciones españolas, y establecía un incentivo que era del 18%, en Canarias se aplicaría el 38%, y también aplicaba un incentivo para el coproductor financiero, es decir, solamente para aquel cuya intervención en la producción era meramente aportar pues recursos de naturaleza financiera, y ese incentivo reducido para el coproductor financiero pues era del 5%, en Canarias tendría que ser del 25%. Esta es la situación que teníamos hasta 2014. A partir del 1 de enero de 2015 entra en vigor la nueva ley del impuesto sobre sociedades, que es la ley 27/2014, que bueno, pues da una nueva regulación a esta materia. La idea es pues favorecer o aumentar la potencia de estos incentivos fiscales, pues para contribuir, como decimos, pues a un mayor desarrollo de esta industria cinematográfica. Los aspectos fundamentales de la reforma pues son, en cuanto a las producciones españolas, pues se aumentan los porcentajes de deducción, pero se elimina la deducción para el coproductor financiero, es decir, ya la normativa vigente solamente permite aplicar los incentivos fiscales a aquel que tenga la naturaleza de productor. Al que tuviera una participación eminentemente financiera, se elimina el incentivo fiscal para él. Y después la otra gran novedad que introduce la nueva regulación es que mientras que el incentivo anterior solamente era para las producciones españolas, la nueva regulación ya establece una deducción, un incentivo para la ejecución en España de producciones extranjeras. Es decir, como bien leyó antes Jaime en la exposición de motivos, por lo que se pretende es atraer al territorio español la ejecución de grandes producciones cinematográficas extranjeras, pues en el ánimo del gran impacto pues en cuanto a la imagen del territorio y en cuanto pues a los gastos que dejarán aquí. Bueno, pues dicho esto, pues voy a pasar a exponer pues estos dos incentivos. En primer lugar, la deducción por inversión en producciones españolas. Es que no sé, claro, como no estoy aquí para atrás no entero ni por dónde voy, pero aquí, en el artículo 36.1, que es la deducción por inversiones en producciones españolas, y después el artículo 36.2, que es ya la deducción, el incentivo fiscal por la ejecución en España de producciones extranjeras. Bueno, como digo, el artículo 36.1, su ámbito objetivo es, pues eso, es producción
es invertir en producciones españolas de largometrajes cinematográficos o de series audiovisuales. ¿Y cuál es el ámbito subjetivo? El ámbito subjetivo pues es el productor, es decir, quien puede acogerse al incentivo es aquel que tenga la naturaleza de productor. ¿Y quién es productor? Bueno, pues aquí nos tendríamos que ir a la Ley de Propiedad Intelectual y también a la normativa específica del cine, la Ley 55/2007, que tal como ha tenido la oportunidad de atributos de interpretar reiteradamente, pues productor es aquel que tiene la titularidad de los derechos derivados de la explotación de la obra audiovisual, pero no solamente que tenga los derechos derivados de esa titularidad, sino que los ostenta por haber participado o haber tenido la iniciativa y participar en la responsabilidad de la explotación de la obra. Es decir, estas son las características o la naturaleza que tiene que tener una entidad para merecer la consideración de productor. Participar en la iniciativa y responsabilidad de la obra y con el ánimo de ostentar la titularidad de los derechos derivados de su explotación. En un principio, pues Tributos decía que estos requisitos, pues básicamente, pues se acreditaban mediante el certificado que otorgaba el organismo competente, en este caso el ICA, el Instituto de Cinematografía y Audiovisuales, pues calificando una determinada persona o entidad como productor. Pero después, si se leen las consultas, pues observa una evolución y viene a decir que esto es una cuestión de hecho cuya apreciación pues corresponderá a los órganos encargados de la aplicación de los tributos, es decir, en este caso a la agencia tributaria. Es decir, que la naturaleza de productor, que es una naturaleza, como digo, una cuestión fáctica o de hecho, pues sí se podrá ser valorada por la agencia tributaria y sobre todo en estas nuevas estructuras pues que se generan pues ya con una cierta complejidad jurídica pues para acometer este tipo de inversiones. Es decir, pues lo que decía antes Jaime, pues si estamos hablando de que se ha constituido una agrupación de interés económico, pues tiene que quedar claro que es la agrupación de interés económico la que tiene que ser el productor, es decir, la que tiene que tener la iniciativa y responsabilidad de la obra y asumir y además tener un ánimo de asumir la titularidad de los derechos derivados de su explotación, por lo cual requerirá a lo mejor un cierto análisis de las relaciones contractuales que existan en cada caso. Bueno, pues ¿cuáles son los porcentajes de deducción? Los porcentajes de deducción en el régimen común, es decir, en la península para que no entendamos, pues son el 20% hasta el primer millón de euros y el 18% de lo que exceda del primer millón. Lo que pasa es que esos porcentajes en Canarias pues son incrementados, es decir, por la aplicación del artículo 94 de la Ley 20/1921 de modificación de los aspectos fiscales del régimen canario, pues en Canarias se aplican unos porcentajes de deducción superiores en un 80% a lo del régimen común con un diferencial mínimo de 20 puntos porcentuales, lo que significa, por lo tanto, que en Canarias se aplicará una deducción del 40% y del 38% respectivamente. Bien, pues aquí hay una cuestión en la que, desde el punto de vista jurídico, pues simplemente quiero llamar la atención sobre ella porque me parece, pues bueno, pues que merece llamar la atención. Que es que, claro, aquí lo que estamos hablando es de una inversión en una producción cinematográfica. Una producción cinematográfica, pues es una obra audiovisual que es una propiedad intelectual, es decir, desde el punto de vista contable sería un inmovilizado intangible. Los porcentajes incrementados en Canarias se aplican para las inversiones realizadas y situadas en el archipiélago y que permanezcan aquí. Y claro, un inmovilizado intangible, pues ¿dónde está? No se sabe muy bien dónde está. Bueno, pues para saber cuándo esta obra audiovisual, es decir, este inmovilizado intangible, está situada en Canarias, pues encontramos una regulación. Y esa regulación está para la RIC, para la Reserva para Inversiones en Canarias. El artículo, creo que es 18, del Reglamento de Desarrollo de la Ley 19/1994 te dice cuándo la producción audiovisual, es decir, la película, se entiende realizada en Canarias y por lo tanto sería válida para materializar la RIC. Y básicamente es pues cuando obtiene el certificado o la calificación de obra canaria, es decir, cuando el órgano competente del Gobierno de Canarias le da ese certificado, pues ya se entiende de que ese inmovilizado intangible se encuentra situado en el archipiélago. Los requisitos para obtener ese certificado son que se ruede en Canarias un mínimo de 2 semanas, salvo circunstancias justificadas, que haya una participación creativa canaria, entendiendo por tal porque haya un actor principal, un actor secundario o un jefe de equipo técnico creativo que tenga residencia en Canarias y además pues que sea acometida por una empresa que esté inscrita en el registro audiovisual canario o bien en coproducción. O si en coproducción, pues como mínimo una de las empresas está inscrita en ese registro canario. Bien, pero resulta que, curiosamente, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, no sucede lo mismo para la deducción por inversiones cinematográficas.
para la deducción por inversiones cinematográficas no hay una norma estatal que te diga cuándo esa inversión se entiende realizada en territorio español. Y tendríamos que acudir a una norma de la comunidad autónoma. Es una orden de la consejería correspondiente, la orden de 12 de mayo, creo, ¿no?, de 2015, la que dice que pues el certificado de obra canaria es lo que acredita que la inversión se encuentra realizada en el archipiélago y permite acogerse a la deducción por inversiones cinematográficas. Desde esta perspectiva, y esto lo digo solamente por opinión puramente personal, pues desde el punto de vista a lo mejor pues del eje ferenda o de lo que tendría que ser el ordenamiento jurídico, pues a lo mejor sería deseable que hubiera alguna norma de ámbito estatal, ya que estamos hablando de un impuesto estatal que recogiera pues cuando la inversión se entendería realizada en el archipiélago canario, a efectos también de la deducción y no solo de la RIC. Bueno, dicho esto, nos pasamos a ver cuál es la base de deducción. La base de deducción es el coste total de la producción, más los gastos de publicidad y propaganda y los gastos de obtención los gastos de obtención de copias que estén vinculadas a dicha producción. Y con el máximo para la suma de estos dos gastos, tanto de los gastos de obtención de copias como los gastos de publicidad y promoción, del 40%. Y esta base de deducción se tiene que minorar en el importe de las subvenciones percibidas. Aquí también se plantea desde el punto de vista de técnica tributaria pues una cuestión interesante, porque desde el punto de vista de la normativa del cine hay artículos que hablan del coste de producción, es decir, pues las películas para solicitar del Ministerio de Cultura por las subvenciones correspondientes pues tienen que acreditar un determinado coste de la película. Entonces, ese coste, esos criterios de coste que establece la normativa del cine, ¿son los que tenemos que aplicar a efectos de la deducción? Bueno, pues parece que no, y aquí sí parece que es pacífico en lo que es la literatura científica sobre la materia. No hablamos del concepto de coste específico de la normativa del cine para obtener subvenciones, sino del coste contable, es decir, el impuesto sobre sociedades ya sabemos que parte del resultado contable y por lo tanto son los criterios contables sentados por el Plan General de Contabilidad y por las resoluciones del ICAT sobre el inmovilizado intangible y sobre el coste de producción, la que nos dice cuál es el coste de producción de una película y ahí pues tendremos que acudir. También en cuanto a las subvenciones, pues se establece un tema interesante. Es que a mí me parece interesante casi todo. Si tú ves que me alargo, me corta. Entonces, pues, un tema interesante que es que las subvenciones al cine son subvenciones que son al proyecto, pero también hay subvenciones que se otorgan a la obra terminada. Entonces, ¿qué pasa cuando se perciben estas subvenciones años después o tiempo después de que ya haya finalizado la producción? Bueno, pues eso Tributo lo resuelve diciendo que hay que regularizar la deducción en el año digamos, que se percibe la deducción. No hay que presentar una autoliquidación complementaria del año en el que se practicó la deducción, sino en el año en que se percibe la subvención que hubiera minorado la base de deducción, pues cuando tendríamos que regularizar la pérdida de parte del incentivo fiscal, lo cual tiene, como tú bien sabrás, unas consecuencias también ciertamente curiosas cuando estamos hablando de agrupaciones de interés económico. Bueno, otro aspecto muy interesante es el parámetro de creo que esto, a ver, ¿dónde estoy? Es el parámetro de territorialidad. Bien, es decir, esto es un requisito que introduce la norma nueva. Al menos el 50% de la base de deducción, recordemos que la base de deducción es el coste de producción, debe corresponderse con gastos realizados en territorio español. Claro, esto yo creo que pienso que es lo que responde o es un parámetro que responde claramente a lo que es la finalidad del incentivo. Ya dijimos que la finalidad del incentivo es pues que las producciones cinematográficas pues contribuyen al progreso económico y social, a la creación de empleo de aquellos territorios en los cuales se realiza. Bueno, pues claro, pues entonces un porcentaje importante del gasto derivado de esa producción cinematográfica pues es lógico que se tenga que desarrollar en el territorio en el cual la misma se acomete. Por eso, el legislador español pues establece pues que al menos el 50% de la base de deducción debe corresponderse a gastos realizados en España. Hay que tener en cuenta que esto no es un requisito de deducción, sino que es un parámetro de la base de deducción. Es decir, imaginemos por ejemplo una producción cinematográfica de 10 que en España pues incurre en un coste de 5. Pues podrá aplicar la deducción, el porcentaje de deducción sobre la base de 10, porque cumple este parámetro. Ahora bien, si esa misma producción de 10
incurre en España en gastos solamente de 4, no significa que no pueda aplicar la deducción, sino que solamente podrá aplicar la deducción por 8, sobre una base de 8, para que se cumpla el requisito del que el 50% corresponde a la base de deducción, ¿vale? Desde esta perspectiva, ¿qué pasa con los porcentajes incrementados en Canarias? Es decir, vemos que para el incentivo estatal en el régimen común, pues es necesario que el 50% de la base de deducción se realice en territorio español, sean gastos realizados en territorio español. Ahora bien, para aplicar los porcentajes incrementados en Canarias, pues lo que se exige es que la inversión se realice y se sitúe en el archipiélago, lo cual se acredita a través del certificado de obra canaria. Pero vemos que el certificado de obra canaria en realidad está desligado del coste de producción de manera explícita, es decir, se refiere a que haya al menos 2 semanas de rodaje y al personal creativo. Desde esta perspectiva, y también aquí vuelvo a insistir que es opinión pura y meramente personal, pues veo que también del eje Ferenda, pues a lo mejor sería deseable vincular de alguna manera más explícita, pues que para aplicar los porcentajes incrementados en Canarias, al igual que para el régimen común el 50% de la producción debe realizarse en territorio español, pues tendría que haber algún porcentaje mínimo obligatorio de gastos que se realizaran en el territorio canario para poder acogerse a la deducción. Y tampoco pues descarto a título personal pues algún tipo de interpretación finalista que pudiera atender pues por dicho camino. Bueno, en cuanto a los requisitos para acogerse a la deducción, pues es tener el certificado de nacionalidad española y tener el certificado de carácter cultural, y también depositar una copia en la Filmoteca Nacional o en el órgano competente de la comunidad autónoma. Aquí sí entiendo que hay un asunto claro, porque no habla de que la obra sea española o no sea española, no, sino habla de que tenga el certificado. Si le dan el certificado de obra española, el certificado de obra cultural, pues ya se cumple el requisito. En cuanto a la generación, pues el incentivo se va generando conforme se va incurriendo en el coste. Ahora bien, no se puede aplicar hasta que la producción haya finalizado. Y además, en el caso de las series de animación, cuando sea una producción, digamos, no en carne y hueso, sino una producción de animación, no es ni siquiera cuando la producción haya terminado, sino que tienen que esperar a obtener el certificado de nacionalidad. Eso, pues, hablando con operadores en la materia, pues, entienden de que, pues sí, puede ser un inconveniente. Hay otros territorios, hay otras jurisdicciones fiscales las cuales te permiten ir aplicándote la deducción conforme vas incurriendo en el gasto, vas incurriendo en el coste. No tienes que esperar a que la producción haya terminado. Pero bueno, la legislación estatal es la que es, en Canarias es la misma, pero unos porcentajes incrementados, sí, pues mientras no se modifique o no se atienda esa demanda, pues así habrá que aplicarla. La deducción tiene unos límites máximos. También el legislador ha querido introducir unos límites máximos de deducción a partir de 2015, que para en el régimen común pues serían 3 millones de euros y en Canarias serían 5,4 millones de euros. Bueno, en el régimen común con 3 millones de euros, pues lo que dicen es que si esos 3 millones de euros pues lo dividimos por los porcentajes de deducción, pues nos daría que tendrían derecho a acogerse a la deducción pues unas producciones con un presupuesto de más de 16 millones de euros. Y, pues, por lo que entienden, pues los que hacen estudios sobre la materia, pues la mayoría, o si no la totalidad de las producciones españolas estarían dentro de esa horquilla. Bueno, pues la deducción en régimen común 3 millones de euros y en Canarias 5,4 millones de euros. Después también hay una serie de límites en la acumulación de ayudas. ¿Los límites de acumulación de ayudas cuáles son? Bueno, pues todas las ayudas que perciba una producción cinematográfica o una obra audiovisual, pues no pueden exceder del 50% de la base del coste de producción. Es decir, la deducción más todas las subvenciones directas que perciba una obra no pueden superar el 50% de lo que cuesta producirla. Yo creo que es un poco lógico, es decir, si tú produces una obra, pues bueno, que mediante ayuda pública te financian el 50% y el otro 50%, pues yo creo que la obra debe ofrecer una rentabilidad mínima esperada que te permita obtener pues el otro 50% de la financiación.
También hay límites específicos para Canarias. El límite específico para Canarias viene derivado del derecho comunitario. Y es que pues no pueden exceder el importe de las ayudas, el importe de la deducción, de 50 millones de euros por régimen y proyecto. O sea, mi opinión particular también sobre el asunto es que en realidad este límite es un límite que se aplica en general para toda España. Lo que pasa es que solamente en Canarias, y eso es verdad que una crítica que hay de determinados sectores, pues ha introducido unas declaraciones informativas pues para asegurarse o verificar que no se supera ese límite, mientras que otros territorios que también disfrutan de las mismas ayudas, pues esos controles pues no lo tienen. Entonces, pues este límite de 50 millones de euros de deducción por proyecto, que yo creo que es muy difícil, los que están en el sector sabrán mejor que yo, que se llegue, bueno, pues para asegurar que no se supera, pues los productores tienen que presentar una declaración, una comunicación a la agencia tributaria diciendo cuál es el presupuesto previsto y la deducción que van a aplicar, y la agencia tributaria en el plazo de 20 días pues tienen que decir si ese límite se supera o no se supera. Simplemente, es decir, es un límite impuesto por el derecho comunitario, y lo importante, o lo que nos afecta a nosotros, es que lo que hay aquí en Canarias es un sistema específico de control del mismo, que a lo mejor no existe en otros territorios. 5 minutos. Pues nos vamos a la producción por... Saltamos y nos vamos... Yo te cedo 5. No, déjame. Porque esto, yo sé que además es la parte más aburrida, pero aunque lo que pasa es que es importante. Después tenemos, bueno, saltamos algunos aspectos de la deducción por producciones cinematográficas españolas y nos vamos al apartado segundo del artículo 36, que es la deducción por gastos realizados en el territorio español en ejecución o derivado de la ejecución de obras o producciones cinematográficas extranjeras. Ese es su ámbito objetivo. Su ámbito subjetivo, ¿cuáles son? Los productores. Pero aquí pues, hay que entender que estamos hablando de un productor ejecutivo, es decir, el productor es extranjero y contrata con un productor ejecutivo en España pues para que le desarrolle lo que son los trámites de rodaje o similares que se hagan en territorio español. ¿Cuál es la base de deducción? Pues la base de deducción son los gastos incurridos en territorio español, pero el legislador pues ha querido pues limitarlo, es decir, que no a través de incentivos fiscales pues no estemos pagándole a lo mejor el sueldo de las grandes estrellas norteamericanas o de lo que sea. Entonces, pues, la base de deducción son los gastos en territorio español, pero solamente lo siguiente: los gastos de personal creativo que tengan su residencia en España o en otro estado del espacio económico europeo con el límite máximo de 50.000 euros por persona, y también los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores que sean necesarios para el desarrollo o la ejecución de la producción. Aquí ha sido tributo el encargado de especificar qué son esos gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y proveedores. Y bueno, pues hay varias consultas que ya te lo especifican. Lo más interesante, más que los positivos, pues a lo mejor cuáles son los negativos. Pues te dice, por ejemplo, no son pues cuando sean gastos generales administrativos o gastos financieros, de préstamos, intereses, etcétera. Me salté el porcentaje de deducción, ¿no? El porcentaje de deducción era, en régimen común, el porcentaje de deducción es del 15% y en Canarias pues se aplica un porcentaje incrementado del 35%, ¿vale? También, desde el punto de vista de la literalidad, se generaban dudas si ese porcentaje incrementado se podría aplicar en Canarias o no, porque el porcentaje incrementado es para inversiones realizadas en Canarias. Aquí no estamos hablando de inversiones, estamos hablando de meros gastos de ejecución, pero Tributo se ha encargado de precisar de forma expresa de que se aplica el porcentaje incrementado en Canarias. También hay un requisito de... aquí estaba eso. También hay un requisito de territorialidad, de manera que para asegurar que el impacto económico se sienta en el territorio, al menos 1 millón de euros se tienen que realizar en territorio español. No se dice nada para aplicar los porcentajes de deducción incrementados canarios, pero yo creo que aquí sí la literalidad del precepto, sin mucha dificultad, pues sí permite pues atender a la finalidad y espíritu del mismo. Es decir, si por ejemplo la producción es de solamente 1 millón en España y 500.000 se realizan en Canarias, pues yo entiendo que lo más lógico sería pues aplicar 500.000 el porcentaje de régimen común y a los 500.000 que ha habido en Canarias el porcentaje incrementado. El incentivo se va generando conforme se va incurriendo los gastos
¿Y cuándo se aplica? Pues aquí la ley guarda silencio, pero Tributos también ha aclarado que no se puede aplicar hasta que no finalice la producción. Aquí no hay producción, es decir, hasta que no finalice la ejecución de la producción en España, es decir, hasta que no se realice el último gasto asociado a dicha producción. El límite máximo del importe de la deducción pues son 2,5 millones de euros en régimen común, 4,5 millones en Canarias. Y también esto es interesante porque hay... Qué presión me mete con los 5 minutos. Hay unos límites de derecho comunitario que se han introducido por el artículo 45 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que es que dice que la producción, la base de deducción no podrá ser superior al 80% del coste total de la producción y las producciones tienen que tener un coste mínimo de 2 millones de euros. ¿Esto qué significa? Pues que si en España el gasto mínimo tiene que ser de 1 millón y el coste de producción es de 2 millones, pues, ¿cómo se aplica, digamos, esta norma? Bueno, pues 1 millón deberá realizarse en España y el otro millón, ¿dónde? Pues el otro millón donde la productora quiera, o en España o en el extranjero. Esto es un límite que pone el derecho comunitario, pues para que no afecte la libre competencia. Es decir, el derecho comunitario no quiere que, digamos, se asocie el incentivo fiscal a que la totalidad del gasto se realice en el territorio, sino que tiene que permitir que parte del gasto también se realice fuera, para no afectar a la libre competencia. Bueno, y lo fundamental o lo principal que caracteriza al incentivo para la ejecución de producciones extranjeras es la monetización. Es decir, la deducción por producciones españolas tienen unos límites máximos sobre la cuota íntegra que no hemos expuesto, pero vamos, son los de siempre del régimen común. Y si no hay suficiente cuota íntegra o se superan esos límites máximos, las deducciones que no se han podido aplicar se aplicarán en el futuro, en el plazo de los 15 años inmediato y sucesivos. Sin embargo, cuando estamos hablando del artículo 36.2, es decir, la ejecución de producciones extranjeras, ese límite no se le aplica. Y si no hay cuota íntegra suficiente, el Estado monetiza la ayuda, es decir, se presentaría una autoliquidación a devolver, igual que cuando nosotros presentamos nuestra autoliquidación del IRPF a devolver, pues ahí pues simplemente la productora presentaría su declaración del impuesto sobre sociedades a devolver. Se le devolvería el importe de la deducción que excede de la cuota sobre la que se tendría que aplicar. Es decir, que si no hay cuota suficiente, pues se devolvería la parte correspondiente como una devolución derivada de la normativa del tributo, pero sin intereses de mora. Ahí sí lo aclara el legislador. Bueno, y con esto finalizo mi exposición. Gracias por su atención.